Pero bueno, muchos no tenemos claro, o hoy ha puesto Dios en mi corazón tratar este tema de la comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué significa tener comunión estar en comunión con alguien? Bueno, comunión significa relacionarse con los demás con amor, respeto y comprensión. Para tener comunión hay que tener esas cosas básicas. Comunión es comulgar con la forma de pensar de ese hermano, de esa persona con quien comparto. Esa comunión es compartir efectivamente. Y sobre todo comunión es convivir. Y difícil que es la convivencia, ¿cierto, amados hermanos? Si es difícil a veces convivir con nuestra pareja, imagínense ustedes convivir en comunidad cuando la comunidad comparte cosas, comparte formas de pensar, comparte sentires, ¿sí? Por eso Dios nos invita a tener una comunión con Él, para que podamos tener una comunión organizada, veraz y efectiva con nuestro hermano. En esta mañana quiero presentar ante ustedes, exponer algunos puntos, algunos conceptos para que esta comunión sea efectiva, Señor. ¿Sí? Comunión, cuando uno comulga con algo, con un ideal, comparte ese ideal, ¿cierto? Tiene un mismo sentir en su corazón. Piensa a veces igual, vamos por la misma ruta. Seguramente muchos de nosotros aquí no compartimos ciertas cosas. A usted ya lo invitan a un lugar y usted no comulga con eso, usted no tiene comunión con eso, usted no quiere compartir ese lugar. Inclusive en su familia, a veces su familia, o en ocasiones su familia ya no le invita a ciertos lugares porque este señor no se siente mal, y usted mismo no va porque usted no comparte, no se siente bien, su sentir no está tranquilo. Muchas circunstancias de entorno del lugar donde lo invitan o al lugar donde usted va a compartir, pues se vuelve incómodo para usted, ¿sí? Seguramente en las familias a veces usted lo invitan a celebrar una fiesta, un cumpleaños, y si su familia no es conversa, no es cristiana, mucho menos usted tiene la intención de compartir. Pero eso no significa que en su sentir, en su corazón, usted no pueda compartir, convivir con los demás, porque en su corazón esa es una regla básica casi. Por eso es que el yugo desigual es tan complicado. Las personas del mundo de fuera dicen que es discriminatorio. Es que esos cristianos hablan del yugo desigual, discriminan, y porque entonces que no aceptan. No, es que es lógico. Si tenemos una comunión, un mismo sentir, pues nos vamos. Si conocemos a alguien que tiene un ideal de sentir contrario al de nosotros, pues obviamente va a haber un choque. Así de sencillo. Y es donde empiezan las nuevas ideas. Cuando yo conocí a mi esposa, cuando empezamos a salir, pues ella era cristiana y yo no. Y yo supuestamente creía ser católico. Y yo le propuse la fácil: bueno, vamos un domingo al culto y al otro domingo vamos a misa. ¿Buena propuesta o no? ¿Cierto? Pero ahí es donde uno debe ser radical. Y eso yo no lo entendía, porque alguien debe ceder, ¿cierto? Alguien tiene que ceder. ¿Y quién debe ceder? Seguramente no vamos a ser nosotros, ¿o sí? Mi esposa, en este caso, hoy en día mi esposa no cedió, porque efectivamente algún día fuimos a misa y algún día fuimos al culto, y eso efectivamente es un choque y no vamos a tener nunca una comunión para lograrlo. Y mi esposa perseveró, y yo entendí que esa situación no podía ser así, y que debía seguir el camino de la verdad y el camino de la realidad y el camino del amor verdadero de Cristo. Amén. Eso significa entonces que para engrandecer esta comunión debemos tener en cuenta algunos aspectos, y el primero de ellos es la comunicación. Si tenemos una buena comunicación, pues es la base para tener una buena comunión. Básicamente, cuando uno comparte, pues ¿qué hace? Se comunica, ¿sí? Verbalmente, o puede ser no verbal esa comunicación, ¿cierto? Dice
la palabra de Dios en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, Jesús se acercó y les habló. Jesús, maravilloso, tendría la necesidad de acercarse a hablar. Pudo haberse comunicado de otra forma, ¿no? Pudo haberles hecho un escrito, una comunicación no verbal. Pudo con su poder milagroso haber mirado a sus discípulos y haberles transmitido el mensaje, haberles dicho: toda potestad me ha sido dada. En ese momento le estaban dando, en otra versión dice: me es dada toda autoridad. ¿Sí? Entonces, Jesús hubiese podido comunicar esa información de cualquier otra manera, pero hecho hombre, se acercó y les habló. No les dijo: hey, llaves, duro, yo soy. ¿Sí? No, se acercó y les habló y les transmitió una información clara. A veces en la comunión, por no comunicarnos de manera clara, se empieza a destruir esa comunión. No tenemos una expresión verdadera, una expresión de claridad, una expresión que lleve una información efectiva. Por esa razón a veces se presentan situaciones, una situación que yo llamé la parábola del embejucao, que me pasa a mí a veces. Y es que no les pasa a ustedes a veces que su esposa les pregunta, o usted le pregunta a su esposa: oye, ¿qué te pasa? Y uno: no, nada, no me pasa nada, no pasa nada. Su interlocutor lo mira y ya lo conoce, o sabe su actitud y de nuevo le pregunta: oye, ¿te pasa algo? No, a mí no me pasa nada, absolutamente nada. Y seguramente que le está pasando algo. Y a veces es por situaciones sencillas, por unos detalles mínimos, ¿sí? Porque le sirvieron sopa y no quería, porque llegó a la casa y no le tenían el jugo listo, porque la señora llegó a la casa y el señor tenía desordenado, porque llegó a la casa y el esposo estaba echadote en el sofá viendo la televisión y no haciendo los quehaceres. Pero por no expresar esa situación, piensa que la otra persona debe entender algo y no lo expresan. Nos pasa en la relación aquí de la iglesia. A veces con mi hermano querido no le expreso lo que siento de manera clara, no le hablo, no me dirijo a él, y a veces dejamos pasar muchas situaciones, muchas relaciones, mucho compartir, mucho estar en comunión con mi hermano, porque no nos expresamos, porque nos limitamos a callar o a hacer ademanes, o todo bien, hola, chao. O evitamos iniciar una excelente comunión porque no hay comunicación, porque negamos esa comunicación. Y efectivamente, como les decía, esa comunicación puede ser no verbal, ¿sí? Esa comunicación puede ser no verbal, una señal o algo así. No lo vamos a leer, pero en la palabra de Dios, en el Mateo 9:20, una mujer toca el manto de Jesús y le sucede algo, ¿verdad? Sucede algo milagroso. Ella no tuvo comunicación con Jesús en ese momento. Yo siempre me he preguntado, imagínense, amados hermanos, con esa fe que esa mujer tenía, si persevera un poquito más y no solo lo toca, sino habla con él, le pide cosas a él, se comunica con él, le presenta todas las situaciones que derivaron de tener ese flujo de sangre y esas situaciones. Yo siempre me pregunté eso: ¿qué hubiese pasado con esa fe tan tremenda que tenía esa mujer? ¿Qué más cosas maravillosas? Bueno, seguramente Jesús en ese momento le dio algún merecimiento, pero si vamos un poco más allá, ¿qué hubiese logrado? Y era una comunicación no verbal. Pero esta mañana podemos hacer énfasis también en esa comunicación verbal que a veces nos falta a nosotros porque no tenemos ese poder y a veces no tenemos esa fe
que tenía esta mujer. Por eso necesitamos de esa comunicación verbal. Igual en la palabra en Mateo 8:8, un centurión tenía una situación con uno de sus siervos y le dice al Señor, le dice a Cristo, que no es digno de que entre en su casa, que solo con expresar una palabra y su criado sanará. Solo con una palabra. Qué importante es la comunicación, muy importante, regulada, bien expresada, nos va a llevar a una excelente comunicación. Dicen por ahí los estudiosos, los entendidos, continuando con esa clase de neurobiología que nos dio el pastor el miércoles, que decía que teníamos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el cerebro nuestro, del hombre y de la mujer, pues también hay neuronas. Dicen aquellos entendidos a quien referencio que las neuronas de la mujer en el cerebro están así distribuidas, no tan en orden, pero están todas concatenadas, conectadas unas con otras, perfectamente organizadas, no sobra ni un solo cablecito, todo bien concatenado. Por eso es que la mujer puede estar conversando contigo y está teniendo en cuenta al bebé allí que está llorando y qué le pasará. Sabe que su hijo no ha llegado del colegio y está pendiente de su hijo que no ha llegado del colegio. Sabe qué le está pasando en su trabajo al mismo tiempo, ¿sí? Y sigue su conversación normal. Puede estar teniendo en cuenta qué está haciendo su esposo al mismo tiempo. A diferencia del cerebro del hombre, que dice que esas neuronas en el cerebro del hombre están organizadas como una cajita en cada lugar, puestas en cada lugar. Entonces que está la neurona de la cajita del trabajo, está la neurona de la cajita de la casa, está la neurona de la cajita del estudio, del deporte, y hay una cajita que no tiene nada, una cajita en blanco. Por eso es que usted al hombre le habla, está trabajando y a veces, a mí me pasa, a veces, sí, y uno a veces no tiene esa capacidad que tiene la mujer para esas cosas. Y aparte de eso tenemos esa cajita en blanco. Por eso es que nuestras señoras a veces nos preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Nada. Tenemos la capacidad de a veces no estar haciendo nada. La comunicación es tan importante que en esa misma relación, esos estudios dicen que nosotros expresamos más unas 17,000 palabras por día, pero que en promedio los hombres pueden expresar de 10 a 17,000 y las mujeres pueden llegar de 17,000 a 27,000. Nosotros en nuestro trabajo, los hombres, usamos ese promedio de palabras y cuando vamos llegando a las 10,000 ya no queremos expresar nada más. Y las mujeres pueden sobrepasar ese promedio y llegar a 18, 20, 21,000, 22,000, 24,000 palabras. Por eso usted a veces llega a su casa y su mujer le pregunta, mi vida, Dios te bendiga, ¿cómo te fue? Y tú dices, bien, y te quedas callado. Y se acabó ahí la comunicación. ¿Es así? Pero tú llegas a la casa y, sí, gracias, tengo acá tengo, gracias. Y llegas a la casa y le preguntas a tu esposa, a tu mujer, mi vida, ¿cómo te fue? Y tu esposa dice, mi vida, tan pronto te fuiste, me paré, me levanté, miré mi cabello, me apliqué un hidratante para el color de él, luego salí, no sabía qué ponerme, no sabía si ponerme el vestido rojo o azul, y te empieza a contar las cosas y no ha llegado al centro de cómo le fue en ese día. Hay que regular entonces, amados hermanos, esa comunicación para que sea efectiva y asertiva, como dicen los maestros, que esa comunicación debe ser efectiva. Amén.
Otro aspecto que vimos, gracias. Otro aspecto que vimos en la comunicación, para tener una comunión efectiva, es el perdón. Y perdónenme, tomo un poquito de agua. Y a difícil que es perdonar. Ese es un reto, amados hermanos, a diario. Dice en su palabra, en Mateo, el Señor dice en su palabra en Mateo 6, 14, 15, refiriéndose a ese perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sencillo, si tú perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, suerte, no te van a perdonar. Hay que perdonar, pero es complicado. Tú pisas a alguien, ay, discúlpame, pasó y ya. Pero este perdón a que hoy hacemos referencia es un reto. Es un reto de perdonar de corazón, de ponerse la tarea de decir con quién tengo contiendas, que debo perdonar y debo tomar la acción en primera persona. Yo hago, yo tomo la iniciativa, yo doy el primer paso de ir a perdonar, a pedir perdón, así yo haya sido el ofendido. Amén. Muchas cosas en la vida nos pasan y personas por cualquier circunstancia atentan contra nosotros. Un simple comentario, por una mala comunicación, por una mala información, genera una discordia. Y es tan importante para el Señor el perdón, que en su palabra lo referencia y lo tiene como una tarea básica, lo pone como referencia para que hagamos antes de. En Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, aquí la palabra dice: y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano. Aquel que ha hablado de ti, aquel que te ha atacado, aquel que te está haciendo daño, aquel que te pone la zancadilla para que tropieces, aquel que no quiere que tú progreses, aquel que se molesta porque abres tu boca y expresas la palabra de Dios, aquel que quiere que tú no tengas una sana comunión y una sana convivencia. Ese tienes que buscar, tienes que ir a buscarlo hoy mismo y pedirle perdón. Es bien difícil, es una tarea difícil. Hace unos años nuestro pastor dio una palabra sobre eso, sobre el perdón y sobre esa tarea tan difícil de perdonar. Yo la tomé en mi corazón y la he practicado. Y es muy dura, es muy difícil. Además porque tengo un trabajo donde siempre soy el malo y donde siempre se habla de esa persona que ejecuta ese trabajo. Pero me di a la tarea y he pasado unas cosas bien difíciles. Personas que me han hecho mucho daño, que han atentado contra mí durísimo. Personas que me conocen asienten, sí, ser administrador de propiedad horizontal es durísimo, es lo más desagradecido que hay. Dios me perdone, te agradezco por mi trabajo, pero a veces el hombre no sabe agradecer. Pero es así, es así. Señores, y me di a la tarea de aquellas personas que hacían eso, ir a pedirles perdón y a ofrecer el perdón.
Y en muchas circunstancias iba a contactar a la persona y la persona no me daba cara. Quien me había ofendido, quien decía, quien atacaba, me rechazaba y tenía que insistir. ¿Saben lo que es eso? Que usted a alguien le hace daño, lo busca para pedirle perdón y le da la espalda. Dios, es duro. Pero en esta mañana hoy Dios nos dice que debemos hacerlo, que lo hagamos, que salgamos de aquí a hacerlo, que le ofrezcamos eso para tener una sana comunión, porque nosotros nos estamos formando como Cades y eso hace parte de nuestro sentir, de nuestra personalidad. Lo mejor de amar al Señor y estar con Cristo es porque nuestra forma de vida todos los días es así, todos los días, a diferencia de otras religiones entre comillas, que uno va al sitio, ora, tal, y después sale y sigue por lo mismo. No, nosotros practicamos lo que aprendemos. Amén. Démosle un gran aplauso a nuestro Dios por eso, por favor. Perdonemos, señores. Les reto a eso y disculpen, con humildad lo digo. Yo lo he practicado. No saben lo bueno, lo delicioso, lo rico, lo chévere, lo bacano que se siente después de hacerlo. Así te den la espalda, así no te la reciban, pero mucho mejor te sientes cuando quebrantas al tu escucha, cuando haces sentirle el amor de Cristo a él, así no se ha convertido, así no entregue su corazón a Cristo. Si te reconcilias con tu hermano, el sentido de ofrendar tendrá su efecto. Se los voy a volver a repetir. Si te reconcilias con tu hermano, el sentido de ofrendar tendrá su efecto. Amén. Amén. Perdonemos, señores, pongámonos de tarea. Ahorita ustedes están pensando, uy, mi Eduviges, no, pero esa señora es, no, yo cómo me voy a ir a esa señora, me ve y eso, no. Pongámonos eso de tarea, Señor, esta mañana les dejo en su corazón esa tareita. No es sencilla y es un reto complicado, pero les invito a que lo hagamos, amados hermanos. Amén. Bien, otro aspecto que debemos tener en cuenta para la comunión es el servicio. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muchos de nosotros decimos, sí, servir, pero mire, yo no estoy en el grupo de diaconado, no estoy en un ministerio. ¿Cómo hago? No me he preparado. No, el servicio está todos los días en todo lugar. Hablamos de la comunicación. Hoy ya le preguntaste a tu hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué hiciste? Oré por ti. El pastor nos decía que día intercedí por ti. ¿Hemos intercedido por nuestro hermano? ¿Ya oramos por nuestros hermanos? Hoy le servimos diciéndole qué necesitas, cómo estás, cómo está tu vida. Ese es un servicio. Esos servicios pequeños tienen el mismo valor. Dios los mira con el mismo valor, con el mismo rasero, como de quien les está hablando este día. Igual, nosotros a veces no tenemos en cuenta que todos los días está evolucionando ese servicio. Se le quedaron las llaves a alguien, mira, se te quedaron las llaves. Alguien no puede abrir una puerta, tú le abres la puerta. Desde cederle la acera a una señora, estás haciendo un servicio. Nuestra mentalidad de cristiano todo el tiempo tiene una mentalidad de servicio. Es un privilegio servir, eso es honrar a nuestro hermano, es hacerle sentir bien, es protegerlo y apoyarlo.
ese servicio, Dios en su palabra también nos dice, Mateo 10:42, y cualquiera, dice así, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire qué bonito Jesús. De usted un vaso de agua, es tan honroso, tan servicial, es agradable para los ojos de Dios como el heredar una fortuna a otra persona, entregarle completamente su amor a otra persona, servirle 100%, entregarle su corazón 100%. Lo que hacemos acá cuando hacemos un servicio, que corremos la milla extra, que preparamos la iglesia para que esté perfecta para nosotros, los diáconos, que el ministerio de alabanza ensaya toda la semana para que sus canciones salgan de la mejor manera, que el ministerio de audiovisuales prepara la comunicación para que ustedes les llegue, para que toda esa comunión entre ministerios tiene el mismo valor en servicio que aquel que le da un vasito de agua a ese que es siervo. Amén. Igual. Y tendrá su recompensa, dice claramente la palabra de Dios. Tendremos esa recompensa. Para Dios el servicio no tiene tamaño. En cualquier caso serás recompensado. Para Dios el servicio no tiene tamaño. Estoy repitiéndoles, en cualquier caso serás recompensado. Amén. Aplaudamos al Señor por esa recompensa, señores. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para nuestra comunión es, obviamente, estar en comunión con Dios. ¿Nosotros hablamos con Dios? ¿Sí? ¿Sí hablamos con Él o no hablamos? Ok. Mateo 29, 19 al 20 dice, empezamos con un versículo preámbulo de, aquí continúa, de 19 y 20, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos hemos estudiado esta parte de la palabra y es la gran comisión. Efectivamente, esa es la tarea que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Iniciamos la comunicación diciendo que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Acá la comunicación concatena con que tengamos una comunicación con Dios, que la información que nos está dando es clara. Es: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mandado. Y les termina diciendo que va a estar, que está en presente, está todo el tiempo con nosotros hasta el fin del mundo. Si tenemos en cuenta esta comunicación, esta información que nos deja Jesús, es una información para que nosotros hagamos, para que la llevemos. Si la llevamos en nuestro corazón y cumplimos con este mandato, tendremos una comunión con nuestro amado Padre. Si la ponemos en práctica, estamos en comunión todo el tiempo. Les hablaba que por esa razón, para comulgar, para compartir, para convivir con los demás, debemos tener un mismo sentir. Si nuestro sentir y estamos en comunión con Dios
es hacer discípulos, es hablar de la palabra. Muy seguramente habrá sitios donde no podremos ir, donde nosotros mismos no tendremos ese reto, donde no vamos a ser escuchados, o donde vamos a chocar, o de donde vamos a tener que entrar a hacer una apología de la defensa de nuestros pensamientos e ideas, y una serie de situaciones que nos van a complicar la vida. Si vivimos en comunión con Dios, si tenemos esta comunión, tenemos una relación íntima con Dios, tenemos una participación mutua, una comunicación constante. Uno se vuelve tan constante, valga la redundancia, la comunicación con el Espíritu Santo, que usted le comenta las pequeñas cosas. ¿Sí? Usted está hablando todo el tiempo con Él. Uy, Espíritu Santo, ¿será que va a llover? Y ya, tin, la respuesta, no, fresco, está opaco un poquito, pero no va a llover, tranquilo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo comunicando, y usted le habla y Él responde, usted le habla y Él le responde. Usted se prepara ya en su cuarto de guerra, ya en lo más privado de su casa, para postrarse y empezar a hablar. Y usted habla, y allá solo a veces usted clama, grita, dice, Señor, por favor, y habla y expresa. Y empieza esa comunión con Él, a compartir, a verbal y no verbalmente en ese lugar. Y usted le comenta todas las situaciones que le pasan. Está todo el tiempo comunicando. Dios le habla. Usted le habla, recibe, siente, escucha esa palabra. Hay ese compartir, hay esa comunicación. Y entra usted en comunión con Dios. Tiene el mismo sentir. Amén. En Romanos 15, versículos 5 al 7 dice: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Qué chévere esto, qué bonito, ¿sí? Dios nos dice que primero tengamos un mismo sentir todos, que estemos todos en el mismo sentir, y que unánimes, que es unanimidad, que todos tenemos, Señor. Exacto, como uno solo, todos tenemos el mismo sentir. Y que Él nos recibirá como a uno solo. Todos tenemos lo mismo. Cada vez que hablemos, yo hablo con mi hermana y tenemos el mismo sentir. Dios está compartiendo. Cuando hablamos, estamos compartiendo los tres. Por eso es que en ocasiones a veces nos sentimos hasta que nos vamos me contaminé. Bueno, suena un poquito petulante, pero a veces hay sitios de, yo no entro ahí porque o escucho una palabra y hombre, o las redes sociales, que es muy dado, y entonces uno, si le llegó un mensaje y siente, ¿qué pasó? Eso sucede porque yo estoy en una comunión tal con Dios que cualquier situación que no compartamos me va a pegar en mi corazón. Amén. La comunión con Dios es la fuente de toda alegría y paz. Se los voy a volver a repetir. La comunión con Dios es la fuente de toda alegría y paz. Amén. Por unanimidad, Jesús es Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Les hago una pregunta. ¿Creemos en unanimidad que Jesús es nuestro Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, duro, con fuerza, claro, es nuestro Redentor, Señor, Rey de Reyes, señores. Amén. Señores, el título de esta palabra la pusieron al inicio del culto y decía, se me lengua la traba. A nosotros a veces se nos traba la lengua expresándonos y abriendo la boca para hablar de Dios. Que en esta mañana no se nos traba la lengua para expresar lo que tenemos que expresar y decir lo que tenemos que decir.
para que cuando estemos en comunión seamos claros con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Señores, amados hermanos, el tiempo, el correr del tiempo hace que vivamos afanados, hace que vivamos mirando el reloj, hace que, este muchacho se me está extendiendo mucho, 8:10, y la gente empieza a apretar y el pastor me empieza a mirar. Pero, señores amados, entreguémosle el tiempo a Dios, entreguemos ese correr a Dios. Dios hace lo imposible y nosotros hagamos lo posible. Él va a manejar nuestro tiempo. Jesús llegó enfrente al sepulcro de Lázaro, llegó tarde, además recuerden que le avisaron que alguien se estaba muriendo, no cualquier alguien, su amado, su amigo amado, y él no fue inmediato. Y cuando llegó, Marta le dijo: Señor, ya han pasado 4 días, ya huele mal. ¿Qué hizo Jesús de inmediato? Pidió que corrieran la piedra, ¿cierto? Dijo: por favor, muevan la piedra. Y después, ¿qué dijo? Lázaro, sal. ¿Qué hizo la gente? Hizo lo que era posible para ellos, movieron la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Lo imposible. Lázaro, ven, sal. Hagamos nosotros lo mismo, hagamos lo posible que nos compete a nosotros, que Él hará lo imposible. Amén. Juan 17:25, una última cita, permítame expresarles. Juan 17:25-26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué quería Jesús decir con esto? Estar en comunión todo el tiempo con nosotros, recibámoslo en nuestro corazón. Amén. Señores, yo les invito en esta mañana a que hagamos una oración allí donde usted está. Oremos por esa persona que debemos salir a perdonar, por esa persona con la cual ahorita debemos comunicarnos, pedirle perdón, servirle y decirle que debemos estar en comunión con Dios. Amén.